Y después de algunos días, mi hijo, Matusalén, tomó una esposa para su hijo Lamec, y ella quedó embarazada de él y le dio un hijo. Y su cuerpo era blanco como la nieve y rojo como una rosa, el pelo de su cabeza blanco como la lana y su tendema, pelo largo y rizado, hermoso. Y en cuanto a sus ojos, cuando los abrió toda la casa brillaba como el sol. Y su padre, Lamec, tuvo miedo de él y huyó y fue a Matusalén, su padre, y le dijo: He engendrado un hijo extraño. No es como un ser humano ordinario, pero me parece que es como los hijos de los ángeles del cielo. Su forma es diferente y no es como nosotros. No me parece que sea de mí, sino de los ángeles. Que los ángeles pueden tener hijos con los humanos. El texto afirma que la esposa de Lamec ha dado a luz a un niño que no se parece en nada a su familia inmediata. Su apariencia es completamente diferente a la de los otros seres humanos, ya que su piel es blanca y rojiza, su largo cabello rizado es blanco y hermoso, mientras que sus ojos misteriosamente permiten que toda la casa brille como el sol, ya que el niño no se parece a él, sino que se parece a los hijos de los ángeles, que no son como nosotros. Si lo que dice Lamec es cierto, entonces implica que la extraña apariencia de este niño se asemeja a la descendencia de los ángeles y debe, por inferencia, haber sido el producto de la unión entre una mujer mortal y un mensajero divino, una inteligencia celestial al servicio de Dios mismo. Lamec, temeroso de su situación, consulta a su padre Matusalén, quien, incapaz de aliviar la situación, se embarca en un viaje para encontrar a su propio padre Enoch, que de hecho significa iniciado, y que se ha retirado de este mundo y ahora vive entre los ángeles después de que Matusalén lo localizó en una tierra lejana como Parvain o paraíso y transmitió los temores de su hijo Lamec. El siempre justo Enoch arroja luz sobre la situación cuando afirma lo siguiente: ya vi este asunto en una visión y se lo di a conocer, porque en la generación de Jared, mi padre, los ángeles se han unido a las mujeres o a las hijas del hombre, engendrando hijos, y sobre la tierra darán a luz gigantes, no del espíritu, sino de la carne. Bueno, Enoch sigue diciendo: ahora haz saber a tu hijo Lamec que el hijo que ha nacido es en verdad justo, y llámalo Noé, que de hecho significa descanso, porque él será el remanente para ti, y él y sus hijos serán salvos de la corrupción que vendrá sobre la tierra. Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de una tradición china que todavía se conserva en algunos sitios y que consiste en el matrimonio con o entre fallecidos. Pero en realidad esto de los matrimonios póstumos o post-mortem lo podemos encontrar en cantidad de culturas y países. Y no solo en esta parte del mundo o en el sudeste asiático donde se ha estudiado más, sino también en Francia, por ejemplo. Aunque muchos no lo saben, los franceses tienen una ley que les permite casarse con una persona ya fallecida si su familia está de acuerdo y se demuestra que tenían planes de boda, que en las noticias no lo vemos más que muy de vez en cuando, el que tradiciones como estas cumplían funciones importantes dentro de las condiciones históricas. En China esta costumbre se llama Minhun o Yinhun y tiene más de 2000 años de historia. Además la practicaron personajes muy famosos como Cao Cao, quien casó a su hijo después de que falleciese. Este señor vivió entre los siglos II y III y es una de las figuras más importantes del periodo de los Tres Reinos. Pero
Aquello de casar a su hijo fallecido de 13 años con otra persona también fallecida no fue visto como algo malvado, sino más bien lo contrario. En la dinastía Song, entre los siglos X y XIII, se mantuvo especialmente bien en la zona del río Amarillo, en las provincias de Shanxi y Shaanxi. Las ideas románticas eran bastante diferentes a las de hoy en día. No podemos descartar ese factor porque en la historia encontramos casos en los que parece ser la principal razón. Igual que ocurre en Francia en la actualidad, en este país también hay historias de personas que se iban a casar pero que justo antes fallecen. Por ejemplo, en el año 2002, un miembro de la banda de rock más famosa de Hong Kong se casó con su novia en el día de su funeral. También podemos encontrar casos muy sonados en otros países vecinos como Corea del Sur. Ahora bien, en el pasado y también hoy en día en algunos casos entran en juego otros factores aparte del sentimental. Ya sabéis que en este país tener descendencia es algo prácticamente sagrado. A menudo se habla de lo importante que es el culto a los antepasados en estos países, pero es que si no tienes hijos todo esto deja de tener sentido. Por ejemplo, si en una familia se les moría un hijo varón, que son los que dan continuidad al linaje, antes de que les diese un nieto, estaban ante un problema bastante grave, porque de esa manera se reducían considerablemente las probabilidades de que el linaje se mantuviese vivo. Entonces se buscaba una mujer para casarla con el recién fallecido, se ponía a vivir en casa de este y luego con el tiempo a lo mejor tenía hijos. Há também o fenômeno chamado walk-in. A alma que não consegue autorização se incorpora no corpo humano para aprender como se vive na Terra. Quem é? Eu vim chamado pelo Senhor.